te use esta mañana. Mira, lo que nos interesa es lo que Dios trae para nuestra vida. Y los sermones siempre, ¿verdad?, que es la palabra tradicional, o las predicaciones, están basadas en textos de la Escritura, porque no nos interesa la sabiduría humana que trata de explicar a Dios. Nos interesa que Dios mismo se revele a través de sus palabras a nuestras vidas y nos dé la confianza y nos motive para poder caminar en santidad, en verdad, en autenticidad, seguir adorándole en espíritu y verdad, pero también hacerlo, que nuestra vida sea una expresión de su reino, de su gobierno bueno, maravilloso, benigno hacia nuestra vida. Señor, gracias por Daniel. Gracias por el tiempo que él ha estado ocupando, buscando tu rostro. Sabemos que tú le has dado la palabra para hoy. Y Señor, queremos toda ella. Queremos discernir aquello que personalmente nos involucra o de alguna manera tú quieres hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús, para la gloria tuya, la bendición de las almas. Amén y amén. Gracias. Amén. Buenos días. Aquellos que nos visitáis por primera vez, pues cuando termine la reunión tenemos un detallito, un regalito para daros, no te vayas sin él, ¿vale? Y nada, esperamos que no sea la primera ni la última vez que os veamos, porque Dios está interesado en tu vida, porque para eso murió Cristo. Cristo no murió porque lo mataron, dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Y Él la puso porque Él sabía que nosotros, por nuestros pecados, estamos separados de Dios y vamos un camino al infierno por toda la eternidad. Pero Jesucristo llevó mi pecado, tu pecado en la cruz, para que no tengamos que ir al infierno y podamos ser restaurados a una comunión con Dios y podamos ser restaurados en una identidad como hijos de Dios y descubrir todo el propósito por el cual Él nos ha creado. Y si tú en esta mañana nos visitas y tú no tienes seguridad de vida eterna y tú nunca puedes decir: yo sé que si hoy muero voy al cielo y yo tengo una relación con Dios como Padre, no como un Dios religioso, no como una figura que alguien se ha inventado, sino como mi Padre celestial, hoy puede ser tu día. Si tú le pides perdón por tus pecados y pones tu fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz, que llevó tus pecados y mis pecados, tú en ese momento puedes tener seguridad de vida eterna y emprender una relación personal con Dios. Cuando termine la reunión, si hay una inquietud en tu corazón, podemos hablar, podemos charlar, te puedes acercar a la persona que te ha invitado, que te ha traído, ¿vale? Y estaremos para ayudaros. Estamos hablando de que Dios quiere traer su lluvia a nuestra nación, porque Él lo ha dicho, no es porque nosotros nos lo estamos inventando. Y cuando hablamos de lluvia en el sentido espiritual, estamos hablando de la bendición de Dios, estamos hablando de que Dios manifiesta su presencia de una manera tangible en un lugar, en un país, en una nación, en un pueblo. Y empezamos a ver cómo el Espíritu Santo se mueve, trae convicción de pecado, las almas vienen a los pies de Cristo, hay salvación, hay vida eterna, hay señales, milagros, prodigios, sanidades. Todo eso Dios nos está hablando, que quiere traer su lluvia, de que su lluvia viene de camino. De hecho, ya en alguna medida ha empezado. Y aquí es donde entra la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro papel? Y estamos hablando y estamos analizando y profundizando en lo que el profeta Elías hizo. Y si recordáis, el domingo pasado estuvimos adentrándonos a identificar los rasgos de la oración del profeta Elías, con el propósito de poder sacar unos principios espirituales que podamos aplicar a nuestra vida de oración, entendiendo que es una oración que está alineada
con lo que Dios nos está hablando. Es decir, es una oración que va a estar alineada para que Dios manifieste su reino en nuestras vidas, pero también manifieste su reino en esta nación. Para que los hijos de Dios seamos avivados y seamos despertados, pero también para que Dios pueda revelar la verdad del Evangelio ahí fuera y la gente pueda tener un encuentro, como hemos cantado hoy, con el Dios vivo. Puedan tener un encuentro con un Jesucristo que es real, que no es un personaje histórico y que no es un personaje religioso, sino que alguien que es el mismo Dios que se hizo hombre, vino a la tierra, vivió en pureza y en santidad, pero murió como un pecador, como tú y yo deberíamos haber muerto, y al tercer día resucitó y ascendió, y estamos esperando, según las Escrituras, que un día regrese por segunda vez. Ese Jesucristo que está vivo es el mundo, esa es el agua que necesita este mundo y el Espíritu de Dios. Y estuvimos hablando, si recordáis, de la primera rasgo, de la primera característica, que era una oración intensa. Una oración intensa donde el profeta derrama todo su corazón, toda su alma, toda su mente, clamando, gimiendo delante de Dios para que venga la lluvia. Y en esta mañana, Dios mediante, estaremos viendo los otros tres rasgos. Hoy la cosa no va a ser tan intensa como la semana pasada. Hoy no va a ser tan intensa. El segundo rasgo de la oración del profeta era el enfoque correcto. El enfoque correcto. Elías, dijimos que, leyendo el pasaje, él vio lluvia. Él vio lluvia. Vamos a leerlo. Entonces, Elías dijo a Acab, os recuerdo que llevaba 3 años y medio sin llover. Y llevaba 3 años y medio sin llover porque Elías, el profeta, había dicho, ahora no va a llover. Porque así lo había indicado el Señor, no porque Elías se le había dado los antojos, ¿vale? Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque ya se oye el ruido de la lluvia. Ya se oye el ruido de la lluvia. ¿Qué lluvia? Si llevaba 3 años y medio sin llover, no había nada, físicamente no había nada, los cielos estaban despejados. Pero Elías en su espíritu entendió, discernió que ya la lluvia estaba de camino. Acab subió a comer y a beber, pero Elías ascendió a la cumbre del Carmelo y postrado en tierra puso el rostro entre las rodillas. ¿Recordáis? Todo esto lo estuvimos hablando la semana pasada. Luego dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Pero Elías le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez el criado dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida. Entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo un gran aguacero. Entonces, lo segundo que vemos es el enfoque. Él que había oído, él que había visto, él que había entendido en su espíritu que venía una lluvia. Así que él entendió que era tiempo de lluvia. Por lo tanto, él se puso a orar para que viniera ¿qué? La lluvia. Nos lo dice Santiago capítulo 5. Elías oró para que lloviese y llovió. Entonces, Elías, entendiendo que venía lluvia, oró por lluvia. Se enfocó en la lluvia. No oró por nieve. No oró por granizo. No oró para que hiciera un día soleado. Él se enfocó. ¿Para qué? Para que viniese la lluvia. Y tú dirás, bueno, esto es obvio. Sí, es obvio, pero no es tan obvio muchas veces. ¿Por qué? Porque Elías podría haber orado por otras cosas. Uy, viene la lluvia. Voy a orar por el rey Acab, por ejemplo, para que Dios abra sus ojos. Porque el rey Acab estaba completamente ciego, espiritualmente hablando. Él no entendía que era tiempo de lluvia. De hecho, el profeta Elías se fue a orar y el rey se fue a comer y a beber. El rey estaba enfocado en lo terrenal, en lo natural, en lo humano. Y Elías estaba enfocado en lo espiritual. Y Elías podría haber orado, Señor, abre los ojos del rey de Israel para que él entienda también los tiempos y veas lo que tú quieres hacer. Podría haber orado así.
¿Hubiera sido una oración incorrecta? No, no hubiera sido una oración incorrecta. ¿Era necesario que orara para que Dios abriera los ojos del rey? Claro que era necesario, pero no era el enfoque en ese momento. El enfoque era que viniera la lluvia, aunque los ojos del rey no fueran abiertos, porque ese era el enfoque que el Señor había puesto. Entonces, no hubiera estado mal que hubiera orado por lo otro, pero se hubiera desenfocado. Podría haber orado por Jezabel, que era la que estaba moviendo los hilos, era la que estaba detrás de todo, era la que estaba manipulando de fondo al rey. Y Elías podría haber orado una oración que era muy típica en el Antiguo Testamento: Señor, quítala del medio. Podría haber orado eso. Esas oraciones eran muy habituales en el Antiguo Testamento. Señor, quita a los enemigos, todos los que están siendo estorbos para tu obra, elimínalos, erradícalos, quítalos del medio. Y se oraba en el Antiguo Testamento para que Dios matara a gente. En el Nuevo Testamento no podemos orar para que Dios mate a nadie, ¿vale? Pero no hubiera hecho nada raro el profeta. De hecho, tenemos otros siervos de Dios que oraron así. Es más, si recordáis, en una ocasión, Jacobo y Juan le dijeron a Jesús: ¿quiere que enviemos fuego del cielo para que mate a esta gente? Y el Señor les dijo: ay, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. O sea que no hubiera sido nada raro, ni se hubiera ido, no. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque no era el enfoque en ese momento. El enfoque era que viniera lluvia del cielo, aunque Jezabel no se fuera quitada del medio. Aplícalo como tú entiendas, políticamente hablando. Aplícalo como tú entiendas. El enfoque es que venga la lluvia, gobierne quien gobierne. Ese debe ser el enfoque, que venga un avivamiento. Y el que esté ahí gobernando es lo de menos, que venga, que las almas se conviertan, señal ese. Entonces el profeta estaba bien enfocado. Podría haber orado también por el pueblo. Podría haber hecho como Moisés, como Daniel y como otros grandes intercesores, venir delante de Dios y humillarse y pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque en ese momento el enfoque estaba en que viniera la lluvia, aunque el pueblo no se arrepintiera de sus pecados. Entonces tenemos que entender en cada momento cuál es el enfoque al que el Señor nos quiere llevar. Y esta es una de las grandes diferencias entre restaurar el altar en el valle, que ya lo hemos hablado, y subir al monte. En el valle, en mi vida cotidiana, en el día a día, al restaurar yo el altar, yo oro por todo lo que tengo que orar. Yo oro por todas las necesidades que veo, por todas las necesidades de las que soy consciente. Yo oro por todo lo que la Biblia me dice que tengo que orar, que es mucho. La Biblia, tú lees la Biblia, ya con lo que la Biblia nos dice tenemos de sobra para estar entretenidos orando. Por eso no entiendo por qué hay cristianos que no oran. Pero la Biblia nos dice por todo lo que tenemos que orar. Empezando que nos dice que oremos por todos los hombres. O sea, ya con eso nada más, con todos los hombres, sí, pues ya con eso tengo para toda la vida. O sea, todos los hombres. Y por todos los que están en la autoridad. Por todos. Entonces, ya con eso, y ahora empieza a añadir también por lo que Dios me dice que ore. Entonces, cuando yo restauro el altar en mi día a día, en el valle, por seguir la simbología, ¿verdad? Pues yo oro por todo, las necesidades, los problemas, las peticiones, lo que la Biblia me dice que tengo que orar, por quien todo eso es normal. Pero cuando subo al monte, el Señor me enfoca y por algún tiempo, algún momento, algún periodo, me dice: mira, olvídate de lo demás, descansa en mí y quiero que ahora te enfoques aquí. No sé cuántas veces te ha pasado, a lo mejor que has estado orando en tu vida personal y dices: Señor, ¿por qué oro si tengo que orar por esto, por esto? Y tú te pones a orar y de repente el Señor te pone una carga, te pone un enfoque y ahí te mete y te olvidas de todo lo demás. Eso es parte del monte. Eso es parte del monte porque el Señor nos está enfocando. Entonces hay momentos donde tenemos que apuntar a las 20 dianas que tenemos que apuntar, pero hay momentos donde dice el Señor: olvídate de estas 19, céntrate en la número 15.
Pues entonces yo me centro en la 15. ¿Por qué es importante enfocarse? Vamos a ver, igual que hablamos la semana pasada de por qué es importante o por qué es relevante la intensidad, vamos a ver por qué es relevante el enfoque, por qué es importante estar enfocado. En primer lugar, porque nos alinea con la voluntad específica de Dios para un tiempo concreto, para un tiempo determinado. Elías estaba alineado con la voluntad de Dios. Elías, ahora es tiempo de lluvia, no es tiempo de otra cosa. Ahora no es tiempo de que el pueblo sea confrontado. Eso fue antes, ¿recordáis? Ya confrontó antes Elías al pueblo. Entonces, ahora no es tiempo de nada más, Elías, ahora es tiempo de lluvia. Entonces, como yo quiero derramar mi lluvia, quiero que te enfoques ahí. Entonces, cuando Dios me enfoca, me está alineando con su voluntad específica y concreta para un momento puntual, para un momento determinado, para un momento concreto. Entonces ahí es donde yo me tengo que meter. En el valle, en el día a día, yo estoy alineado con la voluntad general de Dios, porque oro por todo lo que entiendo según la Escritura que tengo que orar. Y está bien, y es necesario, pero cuando estoy en el monte, Dios me saca de lo general y me lleva a lo específico y a lo concreto. ¿Entendemos? Claro, para que Dios me lleve a lo concreto, yo tengo que operar en lo general. Dios nunca me va a llevar al monte y me va a enfocar en lo que Él quiere que yo ore si yo en mi vida cotidiana y en mi día a día no estoy desarrollando una vida de oración. Pero en el momento que la voy desarrollando en mi vida personal, una vida de oración delante de Dios, vamos a ir viendo cómo va a haber momentos donde Él me va enfocando en una línea concreta. Entonces es importante porque me conecta con la voluntad de Dios. Y ya hemos visto y hemos hablado varias veces que Dios no hace las cosas solamente porque sea su voluntad, sino porque también su pueblo conecta con Dios y permite que Él pueda operar, porque Dios ha decidido en su soberanía que Él no va a hacer nada sin contar con su pueblo, porque así opera Dios. Quiere que participemos de lo que Él quiere hacer, pero si yo no hago la parte que me corresponde, Él no hace la suya. Entonces nos conecta con la voluntad de Dios, nos alinea. En segundo lugar, nos ayuda a profundizar y nos ayuda también a ahondar en la oración. Esto es evidente. Si yo en 20 minutos oro por 20 cosas, no voy a profundizar mucho. Me voy a quedar en la superficie. Ojo, no digo que la oración sea superficial, pero es que no tengo tanto tiempo, ¿verdad? Si en 20 minutos oro por 20 cosas, no voy a poder meterme. Pero si yo en 20 minutos solamente oro por una, que es la que Dios me está trayendo, entonces yo puedo meterme ahí. Yo puedo profundizar en la oración, yo puedo golpear, yo puedo meterme, yo puedo ahondar, yo puedo conectar mucho más. ¿Por qué? Porque como estoy enfocado, entonces eso a mí me va a ayudar a profundizar mucho más y no hacer oraciones muchas veces genéricas, sino a entrar mucho más profundo en lo que Dios quiere que oremos y en lo que Dios nos está mostrando y nos está revelando por su Espíritu en ese momento. Y entonces propiciamos y facilitamos que llegue la respuesta. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a construir un edificio y que lo primero que tenemos que levantar son las columnas que van a sostener ese edificio. Y vamos a suponer que ese edificio necesita 10 columnas. Y que cada columna es tan gruesa, es tan compleja, que necesita un día entero para ser montada, para ser levantada. Necesita un día entero. Hace poco iba a decir yo, ya llevamos 16 años casados. Cuando fuimos de viaje de novio, fuimos a Grecia y había un montón de columnas por ahí tiradas de la ruina y todo. Y nos decían que la mayoría están tiradas porque normalmente el gobierno no se encarga de eso, sino que hay particulares que la pagan y las levantan. Y claro, levantar una columna de esa no es cuestión, o sea, no se montan en un día,
Eso requiere... Pues vamos a suponer que necesita un día para levantar una columna, hacen falta 10. En total serían ¿cuántos días? 10 días. Pero claro, para montar la columna primero hay que abrir unos agujeros, hay que cavar, hay que ahondar, hay que profundizar. ¿Para qué? Para que esas columnas tengan una buena base y entonces necesitamos profundizar mucho. Y vamos a suponer que también necesitamos un día para cavar un hoyo, un día entero. Claro, si yo vengo y empiezo y digo, vale, hace falta 10 agujeros, ahora pico de este, pico de este, pico de este y termino el primer día y he empezado todos pero no he terminado ninguno. ¿Se puede montar una columna? No. Vamos al segundo día y sigo picoteando de todos. Todavía no se puede. Y ahora el tercer día, ¡pum! Y cuando llega el día 10, por fin termino y están los 10 agujeros listos. ¿Qué pasa? Que retraso el proceso. ¿Por qué? Porque ahora al montar las columnas hay que montar una un día, otra otro día, otra otro día, pero como no han podido empezar porque yo he picoteado de todo, ¿me entendéis? He picoteado de todo y no había ninguna lista hasta el día 10, pues entonces no se han empezado a poner columnas hasta a partir del día 10. Por lo tanto, después vienen un día más por columna, yo he retrasado 10 días eso. Pero si yo el primer día digo, venga, voy a empezar por esta, y empiezo pim, pim, y el primer día la termino, ¿qué va a pasar el segundo día? Que yo voy a abrir el segundo agujero y ya se puede poner la primera columna, y no retraso nada. ¿Por qué a veces tarda tanto en llegar la respuesta? Porque no profundizamos. Empezamos a orar por 1000 cosas, que no está mal, pero como no estamos ahí dándole, estamos haciendo que la respuesta se retrase. Y no es porque sea la voluntad de Dios, es que todavía no se puede poner la columna porque no se ha profundizado lo suficiente. Entonces tenemos que aprender a identificar qué es lo prioritario en la oración y qué es lo que más necesita que nos sumerjamos y profundicemos para que pueda llegar la respuesta en su tiempo. ¿Me entendéis? ¿Me he explicado? Si alguien no lo entiende, que me lo diga para tratar de... Entonces, nos ayuda a profundizar. Lo tercero, es importante porque somos miembros de un cuerpo. Y tú dirás, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo. Porque en el Nuevo Testamento, Dios no hace la cosa con individuos solamente, sino que lo hace con un cuerpo. Y la Biblia dice que somos miembros de un cuerpo. Y esto es más importante de lo que entendemos. ¿Por qué? Porque al igual que en lo personal, Dios me quiere llevar a momentos donde me quiere enfocar en algo concreto y a cada uno nos enfocará en algo. Cuando hablamos del cuerpo, como cuerpo, a todos nos enfoca en lo mismo. Como cuerpo nos enfoca en lo mismo. ¿Qué pasa? Que si yo en lo personal estoy acostumbrado a orar por 20.000 cosas y no he aprendido, no me he desarrollado o no he desarrollado la sensibilidad suficiente como para dejar que Dios me enfoque en algo concreto porque soy consciente de muchas necesidades, claro, cuando venimos aquí nos pasa lo mismo. Entonces, Dios quiere traer un enfoque, pero yo vengo con 20.000 historias y estamos orando por algo y yo salgo por petenera. Me estoy desenfocando. Ahora, ¿cómo se mueve Dios en el cuerpo? Normalmente de dos maneras. Una, porque suele traer un sentir general a la congregación para que todos oremos en esa línea. Y eso tenemos que aprender a discernirlo. Porque si toda la gente está orando en una misma línea y yo oro por otra, porque es la carga que tengo, yo me estoy desenfocando. Y además estoy haciendo que los que vienen detrás mía orando también se desenfoquen. Entonces tenemos que aprender a discernir por dónde el Espíritu Santo está trayendo la carga en la línea de oración cuando estamos aquí. Porque una cosa tenemos que entender. Cuando yo vengo aquí para orar, yo no vengo para traer mis cargas delante de Dios. Mis cargas yo ya las he tenido que soltar antes. ¿Para qué? Para que cuando yo esté aquí pueda tomar sus cargas. Y si yo sigo con esa carga, cuando llegue a mi casa, en vez de comer, me pongo a orar. Pero en mi casa, no aquí.
Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Una de las maneras es trayendo ese sentir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. El año pasado, en verano, sabéis que en verano normalmente damos lugar que compartan y traigan, y normalmente los jueves pues traemos varias peticiones de oración la gente que preside, ¿verdad? Vamos a orar por esto, por esto, por esto, y traemos 3, 4, 5, 7, 8 diferentes peticiones y oramos. Y está bien, y es necesario. ¿Por qué? Porque como iglesia también tenemos que operar en el plano del valle y orar por todo lo que sabemos que tenemos que orar, es que es normal. Pero hay momentos donde el Espíritu Santo nos enfoca. Y en esa reunión, que la estaba llevando, no está aquí, pero ha venido Débora, la estaba llevando Débora, y trajo, creo que fueron 7 o 8 peticiones. Y recuerdo que una persona oró por el primer punto, y la segunda por el primero, y la tercera por el primero, y la cuarta, y todo el mundo oró por la primera. Todo el mundo oró por la primera. Y yo cuando terminé la reunión hablé con ella y la felicité, le dijo, enhorabuena, porque has entendido que el Espíritu Santo estaba poniendo esa carga en la congregación. Porque ella podría haber dicho, hermano, ya habéis orado 4 o 5 personas por el primer punto, alguien por favor por el segundo, por el tercero, por el cuarto, lo podría haber hecho, pero hubiera quitado el enfoque de la congregación, porque todo el mundo tenía carga por el primer punto. Y claro, el resto de la congregación, sorprendentemente, lo entendimos y todos oramos por el primer punto, nadie oró por el segundo, ni por el tercero, ni nada. Y lo pudimos entender. Entonces, si alguien hubiera dicho, uy, ya han orado 6 personas por el primero, voy a orar yo por el segundo, ya se hubiera desenfocado. Entonces, este es un camino que tenemos que aprender porque no estamos habituados a ello. Tenemos que aprender. Entonces, podemos traer 7 peticiones y si no hay ninguna dirección clara, oramos por las 7. Pero si el Espíritu Santo va trayendo una carga por la número 3, me olvido de las demás y entro en la 3. Y eso es un camino que hay que aprender y que hay que desarrollar y que se va a aprender también cuando en nuestras casas, a nivel personal, vamos discerniendo cuál es la dirección del Espíritu Santo. Esa es una de las maneras. Y la otra de las maneras, como el Señor se mueve, y se mueve generalmente de una manera más frecuente que con la primera, es porque normalmente la persona que está presidiendo está ahí y se entiende que es esa la persona a la que el Espíritu Santo le está indicando por dónde la congregación tiene que ir. Entonces, si la persona, vamos a poner un ejemplo, me lo invento, ¿vale? Vamos a suponer, hoy domingo, que mañana empieza el retiro, ¿vale? Vamos a suponer que mañana empieza el retiro. Y hoy en la reunión de oración está presidiendo Dori, ¿vale? Está presidiendo Dori la reunión y Dori dice, mira, mañana viene el retiro, tengo una carga muy fuerte de que estemos orando, yo sé que hemos estado orando toda la semana, pero tengo una carga muy fuerte, viene un sentir a mi corazón, entiendo claramente de parte de Dios que Dios quiere hacer algo tremendo en este retiro y nos tenemos que meter a todos. Así que, hermanos, vamos a orar por protección, vamos a orar por los siervos de Dios, vamos a orar por el servicio, vamos a orar porque Dios quiere hacer algo. Y ahora yo, el día anterior, escucho en las noticias que ha habido una tragedia en el centro de Sevilla. Me lo invento, ha salido un bloque ardiendo, un edificio ardiendo, me lo estoy inventando, ¿vale? Y han muerto 10 personas, hay 5 desaparecidos, yo vengo con esa carga. Pero Dori ha dicho, hermano, vamos a orar por el retiro. Y entonces yo me meto, yo oro por el retiro, pero como tengo esa carga, y Padre, te pido por los afectados del incendio de ayer, Señor, para que tu consuelo los alcance, yo me estoy desenfocando. Porque no se me ha dicho que ore por eso. Si yo tenía tanta carga, antes de venir debería haberla entregado en las manos del Señor y haber orado eso. Y esto pasa muy a menudo, ¿eh? Ahora, vamos a poner el caso contrario. Está presidiendo Dori y ella se enteró de esa noticia y viene con una carga en su espíritu. Hermano, yo sé que mañana es el retiro, pero ¿habéis escuchado la noticia de ayer? Sí, hermano, vamos a orar para que Dios en ese lugar sea glorificado, para que haya consuelo, para que la gente en medio de su dolor pueda encontrarse con Jesucristo. Hermano, vamos a orar. Entonces todos nos metemos, pero yo, como soy consciente que mañana es el retiro y Dios quiere hacer algo, también oro por el retiro. Digo, y Señor, también ponemos el retiro. ¿Se me ha dicho que ore por eso? No. Pues entonces no me desenfoco.
¿Me entendéis? Ahora, Dori puede ser también mucho más concreta, porque puede venir aquí y decir, hermano, vamos a orar por el retiro. Y como el Señor ponga en tu corazón, pues todos oramos. O puede decir, hermano, mañana es el retiro. Yo sé que hay mucho por lo que orar, pero el Señor está poniendo una carga muy fuerte por los ministerios que vienen. Porque el diablo los quiere atacar y hay una carga muy fuerte, hermano, vamos a orar para que Dios los guarde y los proteja. Entonces todos nos metemos ahí. Pero si yo me pongo a orar por el retiro, no por esa petición, sino por la escuelita dominical, o me pongo a orar por el servicio de orden, o me pongo a orar por la alabanza, yo me estoy desenfocando. ¿Hola? Sí, entonces es fácil. Hermano, vamos a orar hoy por la salvación de las almas ahí fuera. Y yo me pongo a orar porque estoy tan agradecido por el ISTEN, porque los profesores que tenemos son muy majos, ¿verdad, Ricardo? Y nos gustan cómo imparten las clases los dos y estamos muy agradecidos por lo que Ricardo y por lo que el otro están haciendo, ¿verdad? Y yo tengo gratitud, pero escúchame, que no se te ha pedido que ore por el ISTEN, se te ha dicho que ore por las almas perdidas. Hermano, como el jueves pasado, vamos a levantar un altar de adoración a Cristo. Sí, pero yo tengo carga por mi vecino del quinto que tiene cáncer, que se sane. Perdona, hay que levantar un altar de adoración a Cristo, no orar para que tu vecino se sane. Enfócate. Porque somos muchos de soltar nuestras cargas y lo que yo siento y lo que yo... Pero aquí no, aquí tenemos que tratar de enfocarnos todos en lo que el Espíritu Santo está trayendo, ya sea a través del cuerpo o ya sea a través de la persona que está presidiendo. Y muchas veces somos muy dados a sí, pero yo tengo una carga y la suelto. Pero es que en el cuerpo no se funciona así. Y esto nos conecta con el cuarto punto. ¿Por qué? Porque contribuye a nuestro crecimiento espiritual. ¿En qué sentido? ¿Qué tendrá que ver esto con el crecimiento espiritual? Tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque mira, yo aprendo a crecer en dominio propio. Yo tengo el impulso y tengo la carga de orar por esto. Voy a orar. Pero no, dominio propio. No se me ha dicho que ore por eso. No es la línea que está trayendo el Espíritu Santo. Así que, dominio propio. Dominio propio. Aprendo dominio propio. Aprendo a negarme a mí mismo. Pues yo quiero orar por esto. Pues yo pienso que habría que orar por esto. ¿Es la línea que se ha marcado o no? Dominio propio y me niego a mí mismo. Me niego a mí mismo. Mira, lo que yo pienso, lo que yo siento, me niego y conecto con lo que el Espíritu Santo está trayendo. Aprendo también a sujetarme. Yo quiero orar por esto, pero se me ha dicho que ore por aquello. Así que yo me sujeto, aprendo a sujetarme, aprendo a ser sensible al Espíritu Santo y aprendo a ser sensible al mover de Dios a través del cuerpo, porque ya no es solamente lo que yo voy sintiendo y percibiendo, es que aprendo a ser sensible por donde el Espíritu Santo se está moviendo para conectarme y me desarrollo y voy creciendo espiritualmente. Y me ayuda también a crecer en la unidad y en la unanimidad. Todos mis hermanos van en esta línea. Vale, pues yo también. Me uno a mis hermanos. Me meto en ese espíritu. Me meto en esa dirección. Y no tiro yo por donde me da la gana. ¿Me entendéis? Entonces, es relevante el enfoque cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo. Porque muchas veces, y cada vez más, el Señor, cuando es a través del cuerpo, no quiere que cada uno estemos orando por nuestras cargas. Eso, en lo personal, Dios trae nuestras cargas. Y cada uno en su vida personal, Dios te pone una carga por algo concreto que a lo mejor la carga que Dios pone en mí es diferente. Pero cuando estamos aquí, tenemos que aprender a dejar nuestras cargas, a soltarlas antes de venir aquí, para que cuando estemos aquí podamos tomar las cargas de Dios y podamos enfocarnos juntos. ¿Por qué? Porque si tú lees el Nuevo Testamento, todas las oraciones que se hacen corporativamente, todos oraban en la misma línea. ¿Qué estaban orando en Pentecostés? Los 120, que viniese la promesa del Padre. Oye, ninguno estaba orando por la salvación de los inconversos, porque no era el enfoque.
Ninguno estaba orando para que se hicieran milagros y señales. ¿Por qué? Porque en ese momento no era el enfoque. Ninguno estaba orando para que tocara a las autoridades que estaban gobernando. ¿Por qué? Porque en ese momento no era el enfoque. Solamente estaban orando, Padre, tu promesa que venga. Todos estaban orando por eso. Ninguno estaba orando por la carga que hubiera en su corazón. Y más adelante, en Hechos capítulo 4, cuando son amenazados, dice que toda la iglesia unánime levantó la voz y todos hicieron la misma oración. Mira sus amenazas y, Señor, que se sigan haciendo milagros, prodigios, danos de nuevo. Todos oraron lo mismo. No oraron, ay, pues yo voy a orar por... No, todos es lo mismo. Y si tú lees la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, tú te das cuenta que todas las oraciones que se hacían a nivel corporativo, todos apuntaban a lo mismo. Y no cada uno orando por lo que entendía, por lo que pensaba o por la carga que había en su corazón. Por eso es importante que aprendamos a enfocarnos. Muy importante, porque la oración hecha con unanimidad desde el cuerpo de Cristo es la que tiene respuesta. Es la que tiene respuestas. Amén. Así que, segundo rasgo, el enfoque. Tercer rasgo, la perseverancia. La perseverancia. Dice ahí que Elías estaba orando y físicamente no veía nada. En el espíritu él veía lluvia, pero físicamente los cielos estaban despejados. Así que fue y le dijo a su siervo, ve y dime qué hay. Y el siervo viene y dice, no hay nada. Venga, ve otra vez. ¿Qué ves? Nada. Venga, ve otra vez. ¿Qué ves? Nada. Y así 7 veces. Pero Elías, él siguió, perseverando. ¿No ves nada? Venga, hay que seguir porque la lluvia ya está aquí. En mi espíritu lo veo. Ya está aquí la lluvia, vamos a seguir. ¿Qué has visto ahora? Elías, no he visto nada. Venga, ve para allá otra vez. Vamos a seguir. Y pum. Venga, ¿qué ves? No veo nada. Venga. No, si la lluvia ya está aquí. Venga, vamos. ¿Qué ves? Una pequeña nube, suficiente. Vámonos. Pero Elías, que todavía no... Suficiente. Una nube. La respuesta de Dios. No necesito nada más. Esa es la evidencia de que Dios está respondiendo a la oración. Pero Elías se mantuvo, aunque físicamente no venía nada más. Perseveró. La doctrina de la perseverancia es una doctrina muy desarrollada, sobre todo en el Nuevo Testamento, y muy particularmente cuando habla de la salvación, porque la Biblia dice, el que persevere será salvo, y el que no persevera, pues no es salvo. Entonces la doctrina de la perseverancia es muy importante, tanto en la salvación como en la oración. Tú lees el Nuevo Testamento y por todos lados se nos habla no solamente de orar, sino a perseverar. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Romanos 12:12 nos dice que tenemos que ser constantes en la oración. Colosenses 4:2 nos dice que tenemos que perseverar en las oraciones. Efesios 6:18 nos dice que tenemos que orar en todo tiempo. O sea, lo mires por donde lo mires, la Biblia nos anima, nos exhorta, nos alienta a perseverar en la oración. ¿Y por qué es relevante perseverar en la oración? Bueno, 3 razones. En primer lugar, tenemos que perseverar en la oración porque si claudicamos en la oración, la respuesta se detiene. Si paramos, la respuesta se detiene. Por el tiempo no lo vamos a leer, pero lo puedes apuntar. En 2 de Reyes, capítulo 13, versículo del 14 al 19, se nos cuenta que el profeta Eliseo le dijo al rey Joás, porque el rey Joás estaba en ese momento, el reino de Israel estaba sitiado por Siria, y el rey Joás estaba muy preocupado y él viene a hablar con el profeta Eliseo, previo a su muerte. Ya estaba Elías en ese momento enfermo, a punto de morir, y Eliseo le dice, verdad, abre la ventana, lanza con tus saetas, salvación de Dios viene, y después le dice, toma tu arco y golpea la tierra. Y Joás golpeó la tierra 3 veces y el profeta dice que se mosqueó y le dijo, ¿por qué has golpeado solamente 3 veces? Si hubieras golpeado 5 o 6, si hubieras perseverado, Dios hubiera traído una salvación total. Pero como has parado, como has dejado de golpear, como has dejado de perseverar,
no va a llegar esa victoria. Tendréis un par de victorias en algunas batallas, pero finalmente seréis destruidos. ¿Por qué? Porque has dejado de perseverar. Has dejado de perseverar. Entonces, cuando yo dejo de perseverar, y es fácil dejar de perseverar, porque a veces nos desanimamos, a veces nos cansamos, no llega la respuesta. Ay, Señor, no puedo más. Pero hermano, no podemos parar si queremos que llegue la respuesta, porque si paramos antes de que la respuesta llegue, la respuesta se frena, se detiene. Entonces tenemos que perseverar. La segunda razón por la que tenemos que perseverar es porque hay una oposición satánica, hay una oposición por parte de las tinieblas. En Daniel capítulo 10, versículo del 12 al 14, el profeta Daniel está entendiendo que ya se ha cumplido los 70 años del cautiverio que estaban profetizados. Así que él se pone a orar, se pone a clamar y se mete en 21 días de ayuno y de oración, lo que se conoce como el ayuno de Daniel, 21 días de ayuno. Y él se pone a orar, pero la respuesta no viene. Se pone a orar, pero él no percibe nada de parte de Dios, hasta que viene un ángel y le dice, mira, desde el primer día que te dispusiste a entender y a humillarte delante de la presencia de Dios, tus oraciones han sido oídas. Desde el primer día, tus oraciones han sido oídas. Hermano, déjame que te diga algo. Desde el primer día, yo no sé por lo que tú estás clamando o no, pero desde el primer día, tus oraciones han sido oídas en el cielo. Pero le dijo el ángel, pero se me opuso el príncipe de Persia. Está hablando de una potestad. Está hablando de una potestad satánica que estaba gobernando en aquel momento en Persia. No está hablando del príncipe humano. Está hablando de la realidad espiritual que estaba gobernando en Persia. El príncipe de Persia se me opuso. Y era tan fuerte que incluso el ángel Miguel, el arcángel Miguel o Gabriel, Miguel, ¿no? Miguel tuvo que venir a ayudarme. Pero hoy estoy aquí, le dice, a causa de tus oraciones. No estoy aquí a causa de tu necesidad. Ojo, estoy a causa de tus oraciones. Yo he visto tu conflicto, pero como has perseverado, si Daniel hubiera claudicado porque la respuesta no llega, la respuesta no hubiera llegado. Hubiera salido ganando el príncipe de Persia. Pero por cuanto él perseveró, finalmente la respuesta llegó. Así que, hermanos, si tú llevas muchos años orando por lo mismo y todavía nada, persevera. 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 Yo no sé cuándo es el tiempo, pero persevera en aquello que el Señor ha puesto en tu corazón. Y la tercera razón es porque favorece nuestra madurez espiritual. Favorece nuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Porque mira, por un lado, cuando la respuesta tarda en llegar, mi fe es puesta a prueba. Y solamente cuando la fe es puesta a prueba es que puede crecer. Entonces, si yo persevero en la oración, aunque me encuentre débil, aunque me encuentre frustrado, aunque me encuentre, mi fe está siendo probada. Mi fe está siendo probada. Y si yo persevero, lo que estoy haciendo es que mi fe pueda desarrollarse, pueda fortalecerse, pueda ir creciendo. Y eso me ayuda a mí a madurar espiritualmente. Me ayuda a madurar espiritualmente. Pero es que además no solamente desarrolla mi fe, es que desarrolla mi carácter. Porque me ayuda a aprender paciencia. Como oró aquel, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No, ¿cómo que ya? No. Señor, yo necesito, pero que tú intervengas, pero hazlo ya. Tranquilo, paciencia. Todo tiene su tiempo. Tranquilo, muchacho. Te estoy enseñando paciencia. Descansa en mí. Tranquilo, golpea, insiste, da. Pero tranquilo, paciencia. No te afanes en el sentido negativo,
Sí, sigue golpeando insistentemente, sí, pero que eso no sea el fruto de una desesperación en el sentido de una intranquilidad y los quiero ya, y ya. Como los niños, los quiero ya, pero ya no, espérate. No, pero ya. Que no. Como el helado de la semana pasada. Que por cierto, los niños me pidieron el heladito, porque la niña estaba en el baño y lo había escuchado. Digo, qué casualidad. Pero escúchame, que después todos los jóvenes estaban allí también, ¿eh? Que me los encontré, digo, ¿qué pasa? ¿Con esto os habéis quedado del mensaje de hoy, con los heladitos? No cobro comisiones, ¿vale? No me pagan por hacer promoción. Pero, no, los quiero ya. No, los quiero ya, pero los quiero ya. Ya. Tranquilo. Desarrolla mi carácter. Amén. Y el cuarto rasgo, la fe. Claro, la fe. Elías estaba orando con fe. ¿Sabe por qué estaba orando por fe? Porque él, en su espíritu, había oído y había visto la lluvia. Pero era en su espíritu, físicamente no. Pero en su espíritu, él la había visto. Entonces él estaba plenamente seguro. Estaba 100% convencido. Y esta es la fe de la que nos habla las Escrituras en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, interesante, la palabra certeza es una palabra que literalmente significa realidad, base o fundamento. En el ámbito legal griego se refiere a un documento de propiedad que garantiza la posesión de algo. Un documento legal. Es un documento legal que te garantiza la posesión de algo. ¿Recordáis en el retiro el ejemplo que nos puso Daniel? Cuando compras una casa tienes el documento legal para poseer esa casa, aunque todavía no esté. Pero tú ya tienes el documento legal. Pues esa es la certeza. ¿De qué está hablando? Está hablando de una garantía de lo que yo espero recibir. O sea, Elías tenía la garantía de que la lluvia venía. Eso es fe. Por eso pudo perseverar. Yo sé que la lluvia viene. Lo sé. Garantizado, 100%. No, bueno, a lo mejor, quizás, tal vez, probablemente, si Dios quiere, su voluntad. No. La lluvia viene, sí o sí, la lluvia viene. No, sí o sí, la lluvia viene. Sí o sí, España va a ser avivada. No sé lo que va a tardar, pero que va a venir, por supuesto. Que van a haber miles de personas viniendo a los pies de Cristo, que vienen. Que van a venir miles de hijos pródigos regresando a casa, que vienen. Que yo no sé lo que va a tardar, pero que viene. Que venir, viene. Y eso es una garantía, porque Dios lo ha dicho. Y con eso debería sobrar. Eso es certeza. No, Dios, si tú quieres, trae un avivamiento. No, si tú quieres, no. Gracias, Dios, porque ya viene de camino el avivamiento. Gracias por lo que ya viene. Gracias por la lluvia. Te alabamos, te bendecimos. Damos la bienvenida, porque sé que viene. Porque lo estoy viendo en mi espíritu. Lo estoy oyendo con mi espíritu. Lo estoy percibiendo en mi espíritu. Pero mira que físicamente, olvídame. Yo sé porque Dios lo ha dicho. Y Él es la mayor garantía, que cuando Él dice algo, para adelante que va. Entonces, esa es la certeza. Y después dice que es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? La palabra convicción ahí significa una prueba, una evidencia o una demostración interna. Es decir, te da una seguridad espiritual por cosas que no se perciben en lo natural. Seguridad, certeza. Wow, ahí firme, viene. Yo sé que viene. Lo sé, no lo sospecho, no lo intuyo, no digo, bueno, no, que lo sé, que no tengo ninguna duda.
Yo sé que viene. Eso es fe. Eso es verdaderamente creer. Lo que pasa que nuestro lenguaje, que tenemos que corregirlo, y yo soy el primero y muchas veces me cuesta y después cuando tomo conciencia digo, uy, ayúdame, utilizamos la palabra creer para algo inseguro. Oye, mañana hay reunión, creo que sí, o sea, que no estoy seguro. Estamos diciendo que no es seguro. No, olvídate, si lo crees, si tienes esa fe, sí, la hay. Pero hemos utilizado la palabra creer para meter inseguridad. Creo que sí, pero no estoy seguro. Entonces tú crees que existe Dios, yo creo que existe Dios, pero no, deberíamos cambiar el lenguaje. Mañana hay reunión, pienso que sí. Debemos cambiar nuestro lenguaje, y yo el primero. Porque muchas veces estamos utilizando palabras que se relacionan con la fe, que es seguridad, para expresar una incertidumbre, una inseguridad. No es. Seguridad, convicción. Ahora, ¿por qué es importante la fe? En primer lugar, la fe es importante porque es el fundamento de la oración, es esencial en la oración. Hebreos 11, capítulo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador, es decir, que responde a los que le buscan. Entonces, si yo me acerco a Dios, pero no creo que Dios existe, ni creo que Dios me va a responder, no me funciona. Entonces, para orar, yo necesito fe. ¿Por qué? Porque yo a Dios no lo veo físicamente. Muchas veces ni lo siento, porque estoy pasando por situaciones y soy más consciente de mis problemas y no siento. Tenemos que dejar de acostumbrarnos a vivir por sentimientos. Siento la unción, siento la fe, siento tu presencia. Olvídate de eso. ¿Qué pasa? ¿Que el día que lo sientas Dios no está ahí? ¿Dios no me oye? No, es por fe. Señor, mira, estoy pasando por un momento. No siento tu presencia, no siento nada, pero sé que estás ahí. Porque es por fe. Yo sé que estás ahí. Aunque no te sientas, estás ahí. Lo sé. Entonces, es el fundamento de la oración. Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice pues, el que tal hace, que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Entonces la fe, Santiago dice, si vas a orar, ora con fe. Porque después de eso dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Por qué somos inconstantes en nuestras oraciones? Porque ahora siento y oro, y ahora no siento y no oro, y ahora estoy motivado y oro, y ahora no estoy motivado y no oro, pero es por fe. Es por fe. Entonces la fe es el fundamento de la oración. Sin fe, la oración no tiene respuesta. En segundo lugar, porque la fe genuina, la fe verdadera, proviene de Dios, no proviene del hombre. ¿Por qué Elías tenía esta fe? Porque él había entendido en su espíritu que venía la lluvia. Esto no fue algo que se le cruzaron los cables al profeta y dijo, uy, pienso que viene la lluvia, o uy, me gustaría que viniera la lluvia. No nació de él. Nació de algo que el Espíritu había puesto en su interior, había puesto en su espíritu. Entonces la fe genuina proviene de Dios. Y escúchame, esa fe genuina, que es la que Dios pone, es la que Dios responde. Él no está obligado a responder lo que nace de mi corazón. Solamente Él se compromete a responder a lo que Él pone en mi corazón, que es diferente. Pero a veces confundimos. Pensamos que lo que hay en mi corazón es de Dios, no, en mi corazón. Entonces Dios no está obligado a responder. Pero si Él lo ha puesto, Él se compromete. Él no falla. Entonces es fundamental. ¿Por qué? Porque esa fe, la fe bíblica, la fe genuina, la fe que da respuesta, es Dios mismo el que la pone, es Dios mismo el que la trae. Yo no la puedo fabricar.
Y en tercer lugar, porque es el fundamento que activa los otros rasgos. La intensidad, el enfoque y la perseverancia. Si yo no tengo fe, no persevero, me desanimo. Si yo no tengo fe en lo que Dios está hablando, no me voy a poder enfocar. Voy a disparar donde buenamente puede. Si yo no tengo esa fe, no me voy a poder meter con todo. Y oraré por ahí porque sé que es lo que tengo que orar. Pero entonces, la fe es el fundamento en el que descansa y desde el cual se activan los otros tres rasgos. Si queremos perseverar, si queremos estar correctamente enfocados y si queremos realmente poder orar con intensidad, tenemos que crecer en fe. Hay un caso en el Nuevo Testamento, en Lucas 18, capítulo 1, hasta el versículo 8. Es la parábola de la mujer viuda y el juez injusto. Vamos a leerlo, porque en esta parábola se encuentran estos cuatro rasgos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no cesar, y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a nadie. Había también en aquella ciudad una viuda que acudió al juez y le dijo: hazme justicia ante mi adversario. El juez no le hizo caso durante algún tiempo, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a nadie, voy a hacer justicia a esta viuda para que deje de molestarme, no sea que al final se me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor: prestad atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí encontramos los cuatro rasgos de la oración de Elías. Vemos cómo esta mujer oró con intensidad. Con tanta intensidad que el juez dijo: mira, me importa un comino lo que le pase a esta mujer, pero como yo no le atienda su demanda, acaba conmigo. Es que me vuelve loco. Es que no puedo más. Así se ponen a veces los niños y a veces por cansino dice: venga, vale, por no escucharte más. De verdad, esta mujer fue intensa, que estaba el juez diciendo: es que como venga otra vez me la cargo. Yo no aguanto a esta mujer, por favor, lo ujiere, por favor, que esta mujer no se acerque a mí. Pero nada, no había manera, se escurría. Y el juez estaba: madre mía, otra vez aquí está, dile que no estoy. Dile, ¿quién está llamando? Dile que no estoy. Dile que no estoy. Qué pesada, qué mujer más intensa. Madre mía, qué cansina la mujer. Qué pesada. Ahí, venga, y hazme justicia. Y otra vez, y hazme justicia. Y otra vez. Chiquilla, cállate la boca, déjame tranquilo, que tengo más problemas, tengo más asuntos, soy un juez, mira la de papeles que tengo aquí por resolver. Por favor, déjame. Nada, y ahí, insistentemente, venga, vamos. Y dijo: mira, vale, dáselo y que me deje tranquilo. No sea que me canse, dijo él, no sea que me canse y me agote la paciencia. Dice: para que deje de molestarme. Qué insistencia la de esta mujer. Y después, cuando Jesús está concluyendo, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Y ya vimos la semana pasada, ¿verdad?, que el clamor, por definición, es una oración intensa. Es donde tú vas con toda tu alma, con todo tu ser. Dios, por favor. Esta mujer se metió así, con intensidad. Vemos que era una mujer que estaba bien enfocada. Hazme justicia de mi adversario. ¿No quiere que te haga otra cosa? No. Justicia de mi adversario. Esta mujer podía haber pedido otra cosa. En aquel tiempo, las viudas, bueno, también en todos los tiempos, las viudas son un colectivo vulnerable. Lo que pasa es que hoy en día
Las viudas tienen pensiones, tienen subvenciones, pensiones de viudedad. En aquel tiempo no había esas cosas. Y esta mujer podía haber dicho, escúchame, una pensión, algo que me mantenga. No, nada de eso. Hazme justicia, pero no quieres otra cosa, no, yo solamente quiero que me haga justicia de mi adversario. Venga, que te doy una paguita, que no quiero paguita, quiero justicia de mi adversario. Pero no quieres, te pongo un chalet allí, que no quiero, que yo solamente quiero una cosa y estoy enfocada en que tú me hagas justicia de mi adversario. Y por eso he venido a pedirte y de ahí no me muevo y me enfoco y ahí sigo dándole. Una mujer enfocada que sabía lo que quería. Y muchos de los que venían a Jesús sabían lo que querían porque estaban enfocados. Se le acerca un ciego, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. ¿No quieres un trabajo? Te doy un trabajo en la 11. No quiero trabajo en la 11. Quiero que me sanes la vista. Sí, porque ¿sabéis que hay gente que no quiere ser sanada? Porque pierden paguita. Hay gente que no quiere ser sanada. Pero este hombre lo tenía claro, que recobre la vista. Yo te doy otra cosa, la vista. Una paga, la vista. Trabajo en la 11, que no, la vista. Yo quiero ver, ya curraré después, pero yo quiero ver, lo tengo claro, ahí me enfoco. ¿Cómo te vas a enfocar si estás ciego? Pues veía más que muchos. No estaba escrito, ¿eh? Perseverancia. Claro, esta mujer perseveró. Vaya que sí perseveró. Hasta el punto de que casi acaba con la paciencia del juez. Ahí vengo. Que me haga, ¿qué quiere? Que me haga justicia de mi adversario. Venga, que yo paso de ti, vale. Mañana nos vemos a la misma hora. Y ahora aquí, ¿qué quiero? Que me haga. Y ella insistió, y venga, dale, y venga, dale. Y hasta que no tuvo la respuesta, no paró. No paró. Perseverancia. Y un día, y otro. Y en la conclusión Jesús dice, ¿acaso no responderá Dios a los que claman de día y de noche? Perseverancia. Perseverancia. Y finalmente era una mujer de fe. Porque cuando Jesús termina, como muchas veces parece Jesús que se sale por petenera, termina con la conclusión y dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Y qué tiene que ver ahora la segunda venida con esto de la oración? ¿Pero qué me estás hablando, Jesús? ¿Me estás saliendo por petenera? No. Esta era una mujer de fe. ¿De qué fe está hablando ahí? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué fe? No está hablando de una fe doctrinal. No está hablando de una creencia en la existencia de un Dios. Está hablando de una fe que es como la que tenía esta mujer. Una fe que me lleva a interceder, a clamar delante de Dios con intensidad, bien enfocado y perseverando hasta que obtenga la respuesta. Y lo que está diciendo Jesús es, cuando yo venga, voy a encontrar a un pueblo, voy a encontrar a alguien en la tierra, una persona, un pueblo, voy a encontrarlo a gente que esté orando, clamando, intercediendo, bien enfocado, con insistencia, con intensidad, con todo su ser, con toda su alma, correctamente enfocado y perseverando en fe hasta obtener la respuesta. ¿Voy a hallar yo a gente así cuando venga? Cuando yo regrese por segunda vez, ¿voy a encontrar a alguien así? Claro, te pregunto, si Cristo regresara hoy por la tarde, a mí me encontraría así. Podría decir, mira Daniel, te he encontrado con una vida de oración que es fruto de una fe que está perseverando y que estás metido con intensidad y que estás correctamente enfocado y alineado con mi voluntad. Vine y te encontré así. Tú puedes decir, si Cristo viniera hoy, yo sé que Cristo me encontraría así. A mí no me encontraría así. A mí no. Si a ti Jesús te encontraría así, por favor, ora por mí para que también me encuentre. Porque a mí hoy no me encontraría. Más bien me diría, chiquillo, ¿por qué no oraste más? Chiquillo, ¿por qué no perseveraste más? Chiquillo, ¿por qué no insististe más? ¿Por qué no omitiste todo tu ser y toda tu alma?
¿Por qué no te enfocaste? ¿Por qué estuviste orando por 20.000 cosas? Yo quería traer lluvia, pero ¿por qué no estabas enfocado? Pero Jesús dice, hallará fe en la tierra. Y esto es una pregunta que nos deja el balón en nuestro tejado. ¿Me encontrará a mí así Dios en este tiempo? ¿Me encontrará Dios así cuando mande su lluvia? Porque finalmente la lluvia va a llegar, ¿eh? Y cuando llegó la lluvia, Elías estaba así y Acab no. Entonces, cada uno tenemos que decidir dónde nos va a pillar la lluvia, pero que pillar nos pilla. Que pillar nos pilla. ¿Dónde y cómo? Respuesta de cada uno. Lo que cada uno quiera. Y estos son los 4 rasgos de la oración que Dios responde y de la oración que va a traer la lluvia. Tú imagínate cuando esto se levanta no solamente una persona como Elías, sino que se levanta un cuerpo, una iglesia unida, con insistencia, con clamor genuino, todos juntos enfocados para que venga el avivamiento y el mover de Dios. Imagínate entonces, qué bueno sería, ¿verdad?, que el Señor nos encontrara y que no nos pillara como el rey Acab, ahí comiendo, bebiendo, ocupados en nuestras necesidades. No, metidos ahí, en el monte, individualmente, como congregación, como fraternidad y como iglesia de Dios en Sevilla. Y si me apunta, como iglesia de Dios en España, orando por nuestra nación, orando para que el mover de Dios sea. Y terminamos, recordáis, había 3 niveles: subir al monte, estar en el monte, y el último era identificar las señales. Porque solamente así es que Elías pudo discernir la señal. Él vio una nube, él estaba haciendo lo que tenía que hacer, el criado no lo estaba haciendo, ¿eh? Entonces vino una nube y el criado dijo, una nube, y Elías dijo, no, esto es la lluvia. ¿Por qué Elías lo discernió y el siervo no? Porque Elías es el que estaba clamando, Elías es el que estaba orando. Entonces, si os dais cuenta, después de 5 semanas con esta, lo último son las señales. No es lo primero, es lo último. ¿Por qué es lo último? Porque si yo no cumplo con todas las pesquisas que hemos visto hasta ahora, las señales van a venir y yo no las voy a identificar. Entonces, yo me encuentro que muchas veces se está hablando de las señales de los últimos tiempos y de las señales del mover de Dios, y no digo que no haya que hacerlo. El problema es que, como muchas veces la iglesia no hemos estado en el monte, por más que nos digan, que no somos capaces de identificarla. Y créeme, hay señales de que la lluvia viene. Ay, pues yo no veo nada. Te pregunto, ¿estás en el monte? ¿Estás orando de esta manera? Porque si yo no estoy orando así, difícilmente las voy a identificar. Pero hay señales espirituales, hay señales sociales, hay señales físicas. Los 2 meses de lluvia que hemos tenido en este país no es casualidad, ¿eh? Los 2 meses que hemos tenido de lluvia, que eso no ha pasado aquí en la vida, y que se han llenado los pantanos y tenemos garantizada agua para 4 años más. O sea, ¿eso cuándo ha pasado aquí? Y que veníamos de una sequía. O sea, que había pantanos que estaban a punto de... Hermano, o sea, hemos tenido señales en lo natural, tenemos señales en lo espiritual, tenemos señales en lo social, todo el movimiento que está habiendo de gente buscando y volviéndose a Dios, que ya la psicología y la sociología están, ¿qué es lo que está pasando? Que de repente hay como un interés por, no voy a decir por lo espiritual, pero por lo menos por lo místico. Y está habiendo una vuelta, muchas veces, desgraciadamente, de manera equivocada y errónea, pero porque la gente es lo que sabe y es lo que conoce y es lo que entiende. Pero ahí estamos, la iglesia está viendo cada vez más una inquietud en los corazones por algo más que lo que puedo tocar, puedo ver, puedo sentir. Hay un sentido mucho más profundo. ¿Qué pasa? Hay señales. O sea, señales hay, pero solamente los que estén en el monte la van a poder identificar. Y yo puedo venir aquí y darte un mensaje y decirte todas las señales que hay, pero que si yo no estoy en el monte,
no las voy a identificar. No las voy a identificar. Pero si yo estoy en el monte, aunque no se me hablen de las señales, las voy a ver. Las voy a ver. Y repito, no estoy diciendo que no se hable, hay que hablar y hay que enseñar al pueblo también. Pero que la clave de todo está en mi respuesta. ¿Voy a estar en la presencia de Dios alineado con lo que Él está hablando o no? Amén. Nos ponemos de pie.